os recomiendo vivamente que antes de ver la resolución de estos ejercicios, intentéis hacer esos ejercicios por vuestra cuenta, ¿eh? Para que veáis justamente hasta dónde sois capaces de llegar vosotros solos, dónde os encontráis una dificultad que no sabéis superar, y entonces ya a partir de ahí veis el vídeo, sabéis por qué no habíais podido superar ese obstáculo y aprendéis. Eso se os queda grabado mucho más fuertemente que si veis la resolución directamente, ¿vale? Así que es mejor que primero lo intentéis por vuestra cuenta, hasta donde podáis, y si podéis hacerlo entero, pues mejor, ¿vale? Y si no podéis hacerlo entero, o hay algunos que no os salen o lo que sea, pues entonces ya, hasta donde hayáis llegado, pues ya ahí veis el vídeo, veis dónde os habéis quedado atascados, y eso se traduce al final en conocimiento, en que tú te das cuenta de algo y eso se te queda grabado en la cabeza para siempre. Es un aprendizaje que ya dura para siempre, y eso es lo que yo pretendo como profesor. Antes de ver este vídeo es conveniente que hayas hecho el ejercicio 1, ¿vale? Hay un vídeo anterior sobre el ejercicio 1, pues que lo hayas hecho entero, que hayas visto el vídeo, hayas visto las distintas cuestiones. Ahora voy a explicar solo ejercicios que son parecidos, que son básicamente el 2, el 6 y el 7, ¿vale? O sea, los ejercicios 1, 2, 6 y 7 de la lista son parecidos entre sí. Hombre, cambian cosas de unos a otros, pero son del mismo estilo, ¿de acuerdo? Bien, bien. El ejercicio 3 ya lo hicimos, porque era solo de calor, entonces lo hicimos cuando vimos el tema del calor. Y los ejercicios 4 y 5 son ejercicios que se refieren exclusivamente a gases. Eso lo haremos aparte, ¿de acuerdo? Así que los ejercicios 1 y 2, 6 y 7 son parecidos entre sí. El 1 ya lo hemos hecho. No veáis este vídeo si no habéis visto primero el del ejercicio 1, ¿vale? Y vamos a hacer aquí eso, el 2, el 6 y el 7. Y solo lo único que voy a hacer es dar algunas indicaciones justamente de las cosas distintas que tienen estos ejercicios respecto al ejercicio 1. El ejercicio 2, ya empezando, el ejercicio 2 es idéntico al ejercicio 1, ¿vale? O sea, muy parecido, solo que en lugar de 3 pasos veréis que os salen solo 2 pasos para unir el estado inicial y el estado final de modo reversible. En particular, en este caso nos dicen que es un mol de agua, ¿veis? Igual que en el ejercicio 1, sigue siendo agua, un mol de agua líquida que está a 25 grados, ¿vale? Por tanto, 298 Kelvin, y a una atmósfera de presión, a una atmósfera. Y de ahí pasa, sigue siendo el mismo mol, ¿vale? Un mol de agua. Lo que pasa es que en el estado final es gas, está a 100 grados centígrados, por tanto a 373 Kelvin, y sigue estando a una atmósfera. Bien, es absolutamente análogo, solo que ahora nos evitamos uno de los pasos del ejercicio 1. En el ejercicio 1 partíamos de hielo, entonces primero había que fundirlo. En este caso partimos directamente de agua líquida. Bueno, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia sería dividir esto, porque este paso de aquí a aquí no sabemos calcularlo en un solo paso. ¿Por qué? Porque a la vez está cambiando el estado de agregación, pasa de líquido a gas, eso es un cambio, y por otro lado está cambiando la temperatura de 298 a 373. Así que cuando hay más de un cambio, no se puede hacer de modo reversible en un solo paso. Hay que dividirlo en varios pasos. Entonces, como sabemos que el agua efectivamente se evapora si está a una atmósfera, como está a presión atmosférica, ¿no? Se evapora cuando llega a 100 grados, pues lo primero que tengo que hacer, antes de pasarlo a gas, porque eso sucederá cuando esté a 100 grados, es calentar el agua, calentarla. Está a 25 grados, pero tengo que calentar hasta 100. Así que lo primero que hacemos es calentar este agua líquida. ¿Hasta cuándo? Hasta 100 grados. Y eso sabemos hacerlo, ¿vale? O sea, esto sería un calentamiento reversible, ¿de acuerdo? ¿Por qué reversible? Porque el reversible sé calcularlo.
y como las funciones de estado no importa el camino, pues yo voy a hacer el camino que sepa calcular, ¿eh? Siempre que una el mismo estado inicial con el mismo estado final. Bien, así que primero caliento el agua de modo reversible, así que esto pasaría a un mol de agua, sigue estando líquida, pero ahora está a 373 Kelvin, es agua líquida a 100 grados y una atmósfera. Y una vez que ya tengo el agua líquida a 373, pues entonces ahora sí que hago el cambio de fase. ¿Por qué? Porque el agua líquida a 100 grados está preparada para pasar a vapor. De hecho, espontáneamente, a partir de ese momento, si yo le doy calor, lo que hace no es subir su temperatura, sino pasar a vapor. Perfecto. Luego aquí ya sencillamente sería un cambio de fase, en particular una evaporación, que ya la hemos visto, ¿no? Cambio de fase reversible, que sucede como siempre a P y T constantes. ¿Veis? La temperatura no cambia y la presión tampoco. Bien, tanto un calentamiento reversible como un cambio de fase reversible ya lo hemos hecho en el ejercicio 1, ¿vale? Con lo cual se supone que ya sabéis resolverlo perfectamente con los datos que os dan. Bien, ¿qué es lo único que cambia respecto al ejercicio 1? Bueno, por un lado que para pasar de este estado inicial a este estado final han hecho falta solo 2 pasos reversibles, en el primer ejercicio hacían falta 3, y después las unidades. ¿Por qué? Porque la energía en el ejercicio 1 te la daban en calorías y trabajamos todo el tiempo en calorías, y en este ejercicio pues la energía te la dan en julios, ¿vale? O en kilojulios. En julios, en vez de calorías, julios. Y en el primer ejercicio trabajamos con gramos y por tanto te daban el calor específico por gramo, todo era por gramo y el número de gramos, y en este ejercicio en vez de trabajar con gramos trabajamos con moles. Y por eso el calor específico que te dan es el calor específico molar, ¿eh? Por cada mol. Si a cada mol le hace falta este calor, pues yo multiplico por el número de moles que tengo y me da el calor que me hace falta, ¿de acuerdo? O sea que cambian las unidades, en vez de gramos usamos moles, en vez de calorías julios y kilojulios. Por lo demás la estrategia es esta y debéis saber calcularlo perfectamente. Así que eso os lo dejo como tarea para vosotros. Vamos con el ejercicio 6. Bien, en el ejercicio 6 son todos similares. El cambio que se nos propone es el siguiente. Ahora no es agua, es metanol, pero bueno, nos da igual. Nos dicen que partimos de metanol que está líquido a 64 grados centígrados, que es lo mismo que 337 Kelvin, ¿vale? Y a una atmósfera de presión. Y el cambio que sufre, este es el estado inicial, el estado final que estamos considerando es el mismo metanol, solo que ahora está en fase gas, a la misma temperatura, 337 Kelvin, ¿vale? Que son 64 grados centígrados, y a media atmósfera. Hasta ahora habíamos hecho ejercicios que conservaban la presión. Ahora, fijaos que hay un cambio de fase, pasa de líquido a gas, la temperatura no cambia, a diferencia de los anteriores ejercicios, y lo que cambia ahora es la presión, pasa de una atmósfera a media atmósfera. Muy bien. Como cambia más de una cosa, está cambiando el estado, está cambiando la presión, no puedo unir esos dos estados de modo reversible en un único paso. Ya sé que voy a tener que descomponerlo en varios pasos reversibles. Bien, en los datos del ejercicio nos dan la pista, porque claro, el agua todo el mundo sabe que bulle a 100 grados, pero ¿y el metanol? Bueno, pues eso me lo tienen que decir, ¿no? Por eso en los datos te dicen que el punto normal de ebullición del metanol, si os dicen punto normal o os dicen punto estándar, normal o estándar, hace referencia sencillamente a la presión. Si os dicen normal o estándar, hace referencia a la presión, es decir, que estáis a presión atmosférica, que es la presión normal, la presión estándar, una atmósfera. Bien, entonces nos dicen que a una atmósfera, por tanto, el punto normal de ebullición, a una atmósfera, el metanol ebulle a 64 grados centígrados, justamente lo que me están dando aquí, a una atmósfera 64 grados centígrados. O sea, este líquido, en estas condiciones,
si yo le doy calor, lo que hace no es subir su temperatura, sino cambiar de fase. Así que este líquido está justo en ese estado inicial, ya está preparado para pasar a gas, a fase gas, a vapor. Bien, también nos dan el dato del calor de vaporización, ¿vale? O sea, cuántas calorías le hace falta a cada gramo. Bueno, pues perfectamente. Entonces, sabiendo eso, ¿qué estrategia seguiríamos? Bueno, como me han dicho que estas circunstancias, una atmósfera y esa temperatura, son justo las circunstancias, las condiciones en las que el líquido pasa a gas, pues entonces aprovecho para hacer el cambio de fase reversible. Entonces lo primero que hago es, como están esas condiciones, pues directamente lo que hago es pasarlo a gas. El metanol líquido pasa a fase gaseosa, conservando como siempre la temperatura y la presión, porque es un cambio de fase reversible. O sea, esto sería por tanto un cambio de fase reversible, en este caso una evaporación reversible. Y como todos los cambios de fase reversible ocurren a P y T constantes. Muy bien, eso sabemos calcularlo, ya lo hemos hecho con el agua. Bien, perfecto, pues con el metanol es igual, obviamente cambia el calor de vaporización, que en este caso particular, en los datos del ejercicio nos dicen que 260 calorías por cada gramo. Cada gramo de metanol necesita 260 calorías. También nos dan el peso molecular, dice 32 gramos por mol. ¿Por qué? Porque en este ejercicio no nos dan una cantidad determinada, ¿de acuerdo? No nos dan una cantidad determinada. Si os fijáis, no dice ni gramos ni moles que tenemos. Cuando eso sucede en un ejercicio que no te da una cantidad determinada, el cálculo se hace habitualmente para un mol. ¿Vale? Así que si lo hacemos para un mol y el calor me lo están dando en gramos, necesito saber un mol cuántos gramos son. Y eso es justamente el peso molecular. Es decir, yo sé que cada mol son 32 gramos. Así que si yo quiero hacer ese cambio para un mol de metanol, es lo mismo que hacerlo para 32 gramos de metanol. 32 gramos. Así que usamos 32 gramos. Entonces, si un gramo de metanol necesita 260 calorías, como dice en el dato, pues tendré que multiplicar por 32 para evaporar el mol completo. Muy bien. Y también nos dice los datos que supongamos comportamiento ideal para el metanol gas. Siempre nos van a decir que los gases los utilicemos, los tratemos como si fueran ideales. Bien, una vez que ya lo tengo todo gaseoso a esta temperatura y presión, pues entonces ahora puedo hacer un cambio de presión reversible. ¿De acuerdo? Puedo unir esto con esto. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí lo único que está cambiando ahora es la presión. Entonces ese cambio sí que lo puedo hacer de modo reversible. La temperatura no está cambiando, el estado no está cambiando, porque me refiero el estado de agregación. La fase sigue siendo gas. Entonces lo único que está cambiando es que estoy disminuyendo la presión. Estoy pasando de una atmósfera a media atmósfera. Claro, cuando a un gas tú le reduces la presión, lo que está haciendo es expandirse. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual aquí estaríamos hablando de una expansión isoterma. ¿Por qué isoterma? Porque la temperatura ahora no está cambiando, ¿vale? Isoterma, ¿qué significa eso? Temperatura constante, lo estoy manteniendo todo a 337 Kelvin y reversible, porque así puedo calcularlo perfectamente. Perfecto. Bueno, pues ahora esto no lo habíamos calculado antes, pero lo podemos calcular perfectamente. ¿Por qué? Porque es un gas ideal que está sufriendo una expansión isoterma reversible. Pues eso lo sabemos calcular, ¿no? Bien. De todas maneras, como es la primera vez que hacemos ese tipo de cambio, pues ese cálculo sí que lo voy a hacer yo aquí en pizarra, ¿vale? ¿Qué es lo primero en este tipo de cuando es un gas ideal puro, ¿no? Y encima me dicen isotermo? Bueno, pues lo primero es decir, vamos a ver, ¿me han dicho gas ideal? Sí. ¿Me han dicho además que es un proceso isotermo? Sí. Pues cuando se combinan estos dos factores, gas ideal y proceso isotermo, automáticamente sé que incremento de U de ese cambio, de este proceso, va a ser 0.
¿Por qué? Porque para un gas ideal la energía interna solo depende de la temperatura y la temperatura no está cambiando. Del mismo modo sé automáticamente que incremento de H es 0, de ese paso. ¿Por qué? Por lo mismo, la entalpía de un gas ideal depende solo de la temperatura y la temperatura no está cambiando. Así que sencillamente, por haberme dicho gas ideal proceso isotermo, sé automáticamente que incremento de H vale 0. Perfecto. Bien, me piden también incremento de S, incremento de G. Incremento de S, incremento de G. Bien. Para incremento de S, como el proceso es isotermo, sabemos que el incremento total de la entropía será, porque es isotermo, es el calor total que se haya intercambiado partido la temperatura. Así que será el calor total que se haya intercambiado partido la temperatura. La temperatura ya la sabemos, es 337 Kelvin. Pero el calor no lo sabemos. ¿Lo podemos calcular? Sí. ¿Cómo? Aprovechando el primer principio. Yo sé que incremento de U en un sistema cerrado, es decir, cuando no cambia la cantidad de materia, sé que tiene que ser igual necesariamente al calor más el trabajo. Y tiene que ser igual a 0, porque un gas ideal isotermo no varía la energía interna. Perfecto. Así que despejando de aquí, el trabajo pasaría al otro lado y ¿qué me quedaría? Que el calor es igual a menos trabajo. Y el trabajo lo sabemos calcular perfectamente. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿cómo lo hemos definido? Como menos P por diferencial de V. P exterior, ¿vale? Lo que pasa es que como es proceso reversible, en todo momento la presión exterior y la interior son iguales. Así que en vez de P exterior puedo poner P interior. ¿Por qué? Porque es reversible, ¿vale? Bien, entonces, como esto tiene un menos aquí, pues menos con menos, más. Y me quedaría P diferencial de V, ¿vale? Porque es el trabajo cambiado de signo. Como el trabajo es menos P diferencial de V, cambiado de signo es más. P diferencial de V. Bien. ¿Sabemos cuánto vale la presión de un gas ideal? Sí, si está en equilibrio, justamente. Y un proceso reversible nunca abandona el equilibrio, ¿no? Con lo cual, la presión, ¿qué será? La presión será nRT partido por V. Por diferencial de V. ¿Y qué faltaría aquí? Pues integrar, ¿vale? Entonces, para saber el calor total, habría que integrar esta expresión. Bien, si integramos, ¿qué sucede? Que como es isotermo, la temperatura es constante, pues todo lo que hay aquí es constante. Lo puedo sacar fuera del integral. Y me queda nRT integral de diferencial de V partido por V. 1 partido por V es lo mismo que 1 partido por X. La integral es logaritmo neperiano de X, en este caso logaritmo neperiano de V. Sería logaritmo neperiano de V2 menos logaritmo neperiano de V1. La diferencia de logaritmo, ya lo sabéis, es lo mismo que el logaritmo del cociente. O sea que aquí me quedaría nRT logaritmo neperiano de V2 partido V1. ¿De acuerdo? Ese sería el calor. Bien, a nosotros, como nos han dado presiones, nos compensaría más que expresarlo en función de volúmenes, expresarlo en función de presiones. Pero es muy fácil, fijaos, ¿es un proceso isotermo? ¿Es un gas ideal? Sí, pues entonces, ¿qué se cumple? La ley de Boyle, ¿no? Un gas ideal, en condiciones isotermas, cumple la ley de Boyle, que me dice que P por V es constante. P por V es constante. Con lo cual, ¿qué tengo? Que P2 por V2 tiene que ser igual a P1 por V1. Y despejando de aquí, para que me quede V2 partido V1, ¿qué tendríamos? Si despejamos, pues nos queda que V2 partido V1 sería lo mismo que P1 partido P2. ¿Veis? El P2 pasa dividiendo, el V1 pasa dividiendo y me queda esa igualdad. De manera que donde aparece V2 partido V1, puedo poner directamente P1 partido P2. Y así me ahorro tener que calcular el volumen, Así que esto sería igual a nRT logaritmo neperiano de P1 partido P2. P1 partido P2. Fantástico, ese es el calor. Como no me piden que calcule el calor, pues ese cálculo no lo hago. Lo único que hago es, como esto es el calor, utilizarlo para calcular la entropía. Y entonces tenemos que la variación de entropía sería el calor, que es esto que me ha quedado ahí, nRT logaritmo neperiano de P1 partido P2 dividido la temperatura, con lo cual T se me va con T
y nos queda sencillamente NR, logaritmo neperiano de P1 partido P2. Todos esos datos los tenemos. Como vamos a hacer el cálculo por mol, si os fijáis en los resultados, ¿vale?, que os vienen las soluciones, todo viene por mol, es decir, el cálculo para un mol, pues entonces aquí lo que hacemos es N, lo pasamos dividiendo al otro lado. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda incremento de S partido por N, es decir, la entropía molar. El cambio de entropía por cada mol. ¿Y eso cómo lo escribimos? Como incremento de S con una rayita encima. Siempre la rayita encima indicará que es molar, en este caso por mol. ¿Cuánto cambia la entropía por cada mol que sufre ese proceso? Bien, al dividir por N, esto pasa al otro lado, me queda sencillamente R por logaritmo neperiano de P1 partido P2. Si lo que en este caso estamos empleando como unidad de energía la caloría, pues lo expreso en calorías. ¿Cuál es la R en calorías? En calorías es 1,987. Caloría partido mol Kelvin. Perfecto. Y logaritmo neperiano de P1, la presión de partida es 1 atmósfera, y P2, la presión final es media atmósfera en ese paso. De manera que atmósfera se va con atmósfera y esto queda sin unidades, que es lo que corresponde a un logaritmo. ¿Vale? El logaritmo no tiene unidades, con lo cual las unidades dentro se tienen que ir. Bien. Entonces, al hacer esta operación, las unidades que vamos a obtener son estas. Caloría partido Kelvin, que son lo habitual de la entropía, y partido mol. ¿Por qué? Porque es una entropía molar. Nos estamos refiriendo a cuántas calorías Kelvin por cada mol. Eso es. Bien, y eso sale, ese cambio de entropía, sale 1,38. 1,38 calorías partido mol Kelvin. Fantástico, ese sería el cambio de entropía. Cambio de energía interna es 0, cambio de entalpía es 0, cambio de entropía por mol es 1,38. Bien, y en este ejercicio además nos piden incremento de G, que hasta ahora, en los ejercicios que habíamos hecho, no nos pedía incremento de G, ahora sí. Entonces, cuando el proceso es isotermo, hay dos fórmulas o dos modos de calcular incremento de G. Entonces, fijaos, por un lado, ¿cómo habíamos definido G? Bueno, pues G habíamos visto que era igual a una serie de variables, que era lo mismo que H menos T por S. Entonces, si yo tengo un estado 2, pues G tendrá el valor G sub 2, que será igual a H sub 2 menos T sub 2 por S2. Y si tengo un estado 1, pues G1 será igual a H1 menos la temperatura del estado 1 por la entropía del estado 1. Si hacemos la diferencia, ¿qué me queda? Que G2 menos G1, es decir, incremento de G, será igual a H2 menos H1, es decir, incremento de H, menos el incremento de T2S2 menos T1S1, ¿vale? O sea, el incremento T por S. Bien, en un proceso isotermo, ¿qué sucede? Que T2 y T1 valen lo mismo. Solo hay una temperatura, es un proceso isotermo, la temperatura no cambia. Entonces, sale como factor común. ¿Y qué nos queda? Pues esta famosa expresión que solo vale para procesos isotermos. Cuidado, que estáis habituados, viniendo del colegio, del instituto, etcétera, a usar esta fórmula de modo indiscriminado, y esa fórmula solo se cumple si el proceso es isotermo. Bien, igual a incremento de H menos T, porque es isotermo, puede salir como factor común, incremento de S. Esta formulita que estáis tan acostumbrados a usar solo es válida en procesos isotermos, ¿vale? El que avisa no es traidor, ¿de acuerdo? Entonces, en un proceso isotermo puedo emplear esa fórmula. En nuestro caso, como conozco incremento de H y acabamos de calcular incremento de S, pues sencillamente incremento de S lo multiplico por la temperatura, que es 337 Kelvin, y ya tendría incremento de G, ¿de acuerdo? Bien. Eso solo vale en procesos isotermos. Una fórmula que vale de modo general es, si el proceso es reversible, y en nuestros cálculos siempre va a ser reversible porque el camino que trazamos justamente para poder calcularlo siempre va a ser reversible,
Pues en procesos reversibles se cumple, ya lo vimos, cuando pusimos la energía libre en función de las 4 variables termodinámicas fundamentales, ¿no? Presión, volumen, temperatura, entropía, vimos que la variación de energía libre en un proceso reversible era igual a V por diferencial de P menos S diferencial de T, ¿de acuerdo? Bien, eso se cumple siempre en un proceso reversible, en cualquier proceso reversible. Si estamos en condiciones isotermas, ¿qué quiere decir? Que T no está cambiando, luego diferencial de T es 0, así que este sumando se me va. Y fijaos que queda que variación de G es V por diferencial de P. Pero claro, como es un gas ideal, ¿cuánto vale V? Pues V es lo mismo que nRT partido de P, ¿vale? Bien, es un proceso isotermo, con lo cual esto, si integro para saber cuál es el incremento de G, nRT, que es constante, sale fuera, y ¿qué me queda? Que incremento de G sería nRT, la integral de 1 partido de P. Integral de 1 partido de P es logaritmo neperiano de P, por tanto logaritmo neperiano de P2 partido P1. Así que queda nRT logaritmo neperiano de P2 partido P1. Como lo estamos haciendo, en nuestro caso, lo estamos haciendo todo por mol, pues este n pasaría dividiendo, me quedaría incremento de G partido de n, que no es otra cosa que la variación de energía libre por mol, molar. Sería igual a RT logaritmo neperiano de P2 partido P1. Y todos estos valores los tenemos, por lo cual solo habría que sustituir aquí en las unidades que queramos. Si lo queremos en calorías, pues 1,987 caloría partido mol Kelvin por la temperatura, que en este cambio que estamos haciendo es 337 Kelvin, por el logaritmo neperiano de P2, que es media atmósfera, partido P1, que es una atmósfera, ¿vale? Y resolviendo esto, pues incremento de G molar, pues sale menos 464. Fijaos que aquí el Kelvin se me va con el Kelvin, entonces esto queda en unidades de caloría por mol. Bien, sale menos 464,14 caloría partido mol. Este sería incremento de G, ¿vale? Bien, he querido hacer esta segunda parte de este ejercicio, este paso de aquí, porque esto ya sabéis hacerlo perfectamente, este paso de aquí, justamente porque es la primera vez que vemos un ejercicio de una parte en que solo intervienen gases ideales y es un proceso isotermo. Entonces siempre que es gas ideal isotermo, incremento de incremento H, 0, automáticamente, no hay que hacer cálculo, no hay que hacer nada. Y como incremento de U en un proceso cerrado, es decir, cuando no cambia la materia, los gases que están ahí son los que son, ni entra ni sale nada, pues entonces se cumple que es igual a calor más trabajo. Como es igual a 0, calor es igual a menos trabajo, y como sé la definición de trabajo, un proceso reversible, pues siempre llegaré a esta expresión de aquí. Bien, entropía, si es un proceso isotermo, es el calor total partido temperatura. El calor total, a través del trabajo, hemos visto que es igual a esto. Pues eso, partido temperatura, me dará incremento de entropía. Se me va la temperatura y me queda esta expresión. Bien, si lo voy a expresar por mol, pues en vez de poner aquí 1, pues n pasa dividiendo y me daría el cambio de entropía por mol. ¿Y qué me ha quedado? Pues R por el logaritmo de esto. Sustituyo los valores y obtengo la entropía. Para calcular la variación de energía libre en un proceso, si es isotermo, siempre podremos usar la famosa fórmula de incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S. Si es isotermo, insisto, ¿vale? Bien, por tanto, incremento de H en nuestro caso es 0 menos 337 Kelvin, por lo que nos ha salido incremento de S que está aquí, ¿vale? Y saldría exactamente lo mismo que hemos obtenido aquí. Un proceso más general, que no parte de esta fórmula, que es solo para isotermo, es partir directamente de la relación que hay entre G y las variables fundamentales, volumen, presión, temperatura, entropía. En un proceso isotermo esa variable se me va, V de un gas ideal es nRT partido de P, como es isotermo esto sale fuera, esto es el logaritmo de P2 partido P1,
N pasa dividiendo, con lo cual tengo incremento de G por mol y que me ha quedado RT logaritmo de P2 partido P1. Ya está, sustituyendo obtenemos ese valor. Saldría lo mismo si utilizáis esto y esto, ¿vale? Insisto en que, cuidado que esta fórmula solo aplica si es un proceso isotérmico, Muy bien. Bueno, pues con esto ya hemos visto lo que hemos tratado, lo que quería enseñaros en este ejercicio 6. Perfecto. La parte 1 no la hemos calculado, eso lo dejo trabajo para vosotros. Y el incremento total en energía interna, en entalpía, en entropía y en energía libre sería la suma de lo que me haya dado este paso más lo que me haya dado este paso. Que eso es lo que os pide el ejercicio. Muy bien, voy a borrar y pasamos al ejercicio siguiente. Vamos ahora con el ejercicio 7, que es el último de este listado, ¿no? Y que sigue siendo similar al ejercicio 1, al ejercicio 2, al ejercicio 6, y que son los que acabamos de hacer antes, ¿no? Y ahora el ejercicio 7. Bien, se nos propone que calculemos la variación de las funciones de estado principales, o sea, energía interna, entalpía, energía libre de Gibbs y entropía. Bien. Y sigue siendo un cambio de una sustancia pura, pues que cambian sus circunstancias, ya sea presión, temperatura, con cambio de fase, sin cambio de fase. Bien. Entonces veis que tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A vuelve a ser agua, ¿vale? En el apartado A nos dice que un mol no nos da gramos, sino un mol de agua líquida a 25 grados, por tanto a 298 Kelvin, y a una presión de 0,0313 atmósferas. Fijaos que es una presión muy baja, ¿eh? La presión atmosférica es 1, es una presión muy baja. Bien, pues este agua, que está en un estado de equilibrio dada por esas circunstancias, experimenta un cambio, y el estado final sigue siendo un mol de agua, o sea, en un sistema cerrado, no ha cambiado la cantidad de materia, pero ahora ese mol está como gas, o sea, ha habido un cambio de fase a la misma temperatura, 298 Kelvin, y a la misma presión, 0,0313 atmósferas. Bien, claro, aquí nosotros no sabemos a esa presión tan baja a qué temperatura bulle el agua. Lo que sí sabemos es que conforme se disminuye la presión, cada vez es más fácil hacer que el agua ebulla. Claro, pues ya no tiene que vencer, para pasar a gas, no tiene que vencer una presión de 1 atmósfera, sino una presión más pequeña, con lo cual es más fácil pasar a vapor, ¿eh? Bien, si por ejemplo tú intentas calentar agua en la cima del Himalaya, pues a esa altura hay mucha menos presión, hay una presión significativamente menor, y a lo mejor el agua ahí ebulle a 80 grados en vez de ebullir a 100. ¿Por qué? Porque la presión que tiene que vencer es más pequeña, entonces ebulle más fácil. Claro, nosotros no sabemos esta presión tan baja a qué temperatura ebulle el agua, no lo sabemos, y por eso nos lo dan en los datos, ¿vale? Bien, te dice que, fijaos, el calor de vaporización del agua a 25 grados. Es decir, cuando yo consigo que el agua ebulla, se ponga a ebullir, pase de líquido a gas a 25 grados centígrados, ¿puede ebullir el agua a 25 grados? Sí, siempre y cuando disminuya suficientemente la presión, ¿vale? Bueno, si consigo que el agua ebulla a 25 grados, resulta que el calor que le tengo que dar a cada mol de agua para que pase de líquido a vapor, en esas condiciones, a 25 grados y la presión que sea, es de 44,01 kilojulios cada mol. Perfecto. Y nos dicen que la presión de vapor en equilibrio a esa temperatura, aquí está la presión de equilibrio. La presión de vapor en equilibrio a esta temperatura es 0,0313, o sea, justamente esto. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que a esta temperatura y esta presión, el agua, justamente a esa temperatura y esa presión, está en condiciones de pasar a vapor. Y por tanto lo puedo hacer de modo reversible. Daos cuenta que aquí solo hay un cambio.
La temperatura no cambia, la presión tampoco. Solo hay un cambio que pasa de líquido a gas. Este es el estado inicial, el estado final. Solo hay un cambio. Luego, puedo hacer ese cambio en un solo paso reversible. Directamente, este estado inicial y este estado final, Yo lo puedo unir por el camino que quiera. Bueno, pues lo voy a unir por el camino reversible. es decir, un cambio de fase, en este caso de evaporación, reversible. ¿Por qué puede ser reversible? Porque está justo en las condiciones de presión y temperatura a la que el agua ebulle, ¿vale? A 25 grados ebulle a esta presión. Perfecto. Y el único cambio que hay es que pasa el líquido a vapor. Luego lo puedo hacer en un solo paso de modo reversible. Y es lo que hacemos, ¿vale? Con lo cual, ese primer paso, pues sabríamos calcularlo perfectamente, ¿no? Por un lado, para el cálculo de entalpía, fijaos que aquí ya no podríamos poner el circulito de estándar, porque el circulito, insisto, está reservado a una atmósfera. No es el caso. Entonces, la variación total debido a este proceso de vaporización sería el calor que necesita, porque fijaos que es a presión constante, ya lo sabemos, todos los cambios de fase ocurren, si son reversibles, ocurren a presión constante. Y a presión constante la entalpía se identifica con el calor. Entonces, necesito saber cuánto calor hay que darle a cada mol, y ese es el dato que nos da el ejercicio, son 44,01 kilojulios cada mol. Y multiplicarlo por el número de moles que tengo. Como tengo solo un mol, pues multiplico por un mol, el mol se me va y total necesito 44,01 kilojulios. Vale, este es el cambio de entalpía que se produce al pasar de aquí a aquí. Bien, ¿y la variación de entropía? Pues lo sabemos. En los procesos que ocurren a P y T constante, como todos los cambios de fase reversibles, ya lo hemos dicho, siempre ocurren a presión y temperatura constantes. Como todo proceso a P y T constante, sé que la variación de entropía va a ser directamente el calor total intercambiado, que como es a presión constante coincide con la entalpía, el calor total intercambiado partido la temperatura a la que se intercambia ese calor, que es la temperatura a la que se está produciendo el cambio de fase, ¿vale? En esas condiciones. Es decir, en nuestro caso sería 44,01 kilojulios dividido la temperatura, que es 298 Kelvin. Bien, y eso sale 0,1477 si lo expresamos en kilojulios Kelvin. Ya os dije que siempre la variación de entalpía y la variación de energía interna sale del orden de miles, calorías o julios, y por eso lo pasamos a kilojulios o kilocalorías, pero la entropía no. Entonces, como esto ha quedado en kilos, pues lo paso a julios, es decir, hay que multiplicar por 1000. Igual que un kilo tiene 1000 gramos, ¿no? Pues eso, un kilojulio tiene 1000 julios, ¿verdad? Hay que multiplicar por 1000 y nos queda 147,7, expresado en julio partido por Kelvin. Bien, esa sería la variación de entropía. Nos piden también la variación de energía interna. Digo de energía interna, también nos lo piden, pero la energía libre de Gibbs, la variación de energía libre de Gibbs. Bien, con el proceso isotermo podemos usar la famosa ecuación de incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S. Bien. Sin embargo, os podéis ahorrar ese cálculo, porque si lo hacéis, os va a salir 0. ¿Por qué? En condiciones de P y T constante, G, la energía libre de Gibbs, lo sabemos, se comporta como un potencial termodinámico. Es decir, nos indica hacia dónde se produce el cambio espontáneo, siempre que salga negativo, menor que 0, indica que es un cambio espontáneo, o siempre que es igual a 0, siempre que está en equilibrio. Claro, ¿cuándo se produce un cambio de fase? Cuando el agua pasa a vapor, justo en las circunstancias de presión y temperatura en la que está en equilibrio el líquido y el vapor. Por eso se produce el cambio de fase, porque al sistema le da igual estar como líquido o como vapor. Entonces, por cada cantidad de calor que yo le doy, pues va pasando una cierta cantidad, pero sigue estando en equilibrio el líquido y el vapor.
Si yo no hago nada más y eso está aislado, pues esa cantidad de líquido y vapor permanecerían así hasta el final de los tiempos. Ni el vapor se condensaría, ni todo el líquido se evaporaría, ¿de acuerdo? Bien, están en equilibrio. Por eso, si es un cambio de fase justo en las condiciones en que se da, por ejemplo, el agua a una atmósfera y 100 grados, justo en esas condiciones, el líquido y el vapor están en equilibrio, ¿vale? Bien, o el agua líquida y el hielo a 0 grados y una atmósfera también están en equilibrio. Bueno, pues en este caso nos han dicho que a 25 grados está en la presión de equilibrio del líquido y vapor, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, como están en equilibrio, pues incremento de G, que en condiciones de P y T constante me puede indicar dónde está el equilibrio o hacia dónde se desplaza de modo espontáneo. Como esto está en equilibrio, me lo va a indicar diciendo que es 0, ¿vale? Nos podíamos haber ahorrado el cálculo sabiendo eso, que en condiciones de P y T constante, incremento de G me indica la espontaneidad o el equilibrio, y como en un cambio de fase el estado inicial y el final están en equilibrio, justo en esas condiciones, pues incremento de G me lo dice, sale 0, que manifiesta que está en equilibrio. No obstante, no pasa nada, es decir, si uno no se da cuenta, puede hacer el cálculo y ve que le ha salido 0. Pues está implicando, como es a P y T constante, que este y este están en equilibrio. Muy bien. Finalmente nos queda calcular incremento de U, la variación de energía interna. Bien, ¿cómo hacemos para calcular la variación de energía interna? Pues aprovechando el primer principio, sabemos que es calor más trabajo, ¿vale? El calor intercambiado más el trabajo. Bien, dado que sucede en condiciones de presión constante y temperatura, pero presión constante, pues sabemos que el calor a presión constante es lo mismo que el cambio de entalpía. Luego, esto ya lo conocemos. Lo único que nos falta es calcular el trabajo, ¿vale? Bien. Como estamos en condiciones de presión constante y lo estamos haciendo de modo reversible, pues ya sabemos que el trabajo va a ser la integral menos la integral P por diferencial de V, ¿no? Como P es constante, sale fuera de la integral y me quedaría P por la integral de diferencial de V. Y la integral de diferencial de V es incremento de V. V2 menos V1, ¿vale? Entonces me ahorro tener que poner todo eso y directamente pongo menos P por incremento de V, por V2 menos V1. Muy bien, muy bien. Entonces fijaos que aquí vamos a usar una de los criterios que establecimos en el ejercicio 1. Fijaos, porque aquí esto va a ser, es menos P por incremento de V, que es el volumen que ocupa el gas menos el volumen inicial, que es el volumen que ocupa el líquido. ¿Qué dijimos de la comparación del volumen del gas con el volumen del líquido o el volumen del sólido? Dijimos que el volumen del líquido es despreciable frente al volumen del gas. ¿Lo recordáis? Y que cuando viéramos esta diferencia, directamente esto íbamos a poner que es volumen de gas. ¿Por qué? Porque lo que hay que restarle es una cantidad despreciable. Con lo cual ponemos directamente esta diferencia como volumen de gas. ¿Cuál es el volumen de un gas ideal? Pues el volumen de un gas ideal es nRT partido por P, ¿no? Hago el P y P se me va, y ¿qué me ha quedado? Que esto es directamente menos nRT, que son valores que tenemos, ¿no? Es un mol lo que nos han dado, lo estamos expresando en julios, pues la constante de los gases en julios es 8,314 julio partido mol Kelvin, y por la temperatura a la que estamos es 298 Kelvin. Así que mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin, y esto va a salir en julios. Entonces, cuando uno hace ese cálculo, pues le sale menos 2, lo he pasado a kilojulios, ¿vale? 2,48 kilojulios. O sea, esto te va a salir menos 2.480 y tantos, ¿vale? 2.400 y pico, y como siempre hacemos, en el caso de la energía interna, la entalpía, lo pasamos a kilojulios, dividimos por 1000 y nos sale esto en kilojulios. Muy bien, en kilojulios. Perfecto. Bien, fijaos que aquí hemos aprovechado uno de los criterios que establecimos en el ejercicio 1. Cuando comparo el volumen de un gas y el volumen de un líquido o de un sólido, el volumen del líquido o del sólido es despreciable frente al del gas. Por lo cual es como si no restara, porque es que apenas afecta. Me queda directamente el volumen del gas y como es ideal, pues nRT partido por P, y fijaos que fácil. ¿De acuerdo? Bien.
Perfecto, luego entonces, ¿cuál será la variación de energía interna? Pues será el calor, que a presión constante es lo mismo que la entalpía, y la entalpía nos había salido esto en kilojulios, 44,01, más el trabajo, y el trabajo nos ha salido menos 2,48. Así que restando esto, o sea, 44,01 menos 2,48, nos da el cambio de energía interna, que es 41,5, ¿vale? Kilojulios. Ya está. Ya tenemos la variación de las cuatro variables. Incremento de H, incremento de S, incremento de G, que si hacéis el cálculo veis que os sale 0, porque esos dos estados inicial y final ya estaban en equilibrio. Y incremento de U. El calor lo tenemos porque es a presión constante, lo mismo que la entalpía. Y el trabajo, nos hemos aprovechado las condiciones de los gases y hemos obtenido el trabajo. Pues la suma de calor más trabajo me da la variación de energía interna. Perfecto. ¿De acuerdo? Ese sería el apartado A. Fijaos que en este ejercicio, en este apartado, no he tenido que descomponer este cambio en varios pasos reversibles. ¿Por qué? Porque directamente este estado inicial y este estado final se pueden unir directamente a través de un paso reversible. ¿Por qué? Porque solo hay un cambio. No está cambiando la presión, no está cambiando la temperatura, solo está cambiando la fase que está pasando de líquido a vapor. Y además lo está haciendo justo a la presión y temperatura a la que eso sucede, con lo cual directamente puedo unir el estado inicial y el final a través de un único paso reversible, un cambio de fase reversible. ¿Vale? Perfecto. Bien, y hemos hecho ese cálculo. Bien, pero ¿y si este cambio se hace de modo irreversible? Me da igual. Porque ¿de qué depende la variación de las funciones de estado, entalpía, entropía, energía libre y energía interna? Como son funciones de estado, solo depende del estado final y el estado inicial. Luego, lo calcule a través de un paso reversible o a través de un paso irreversible o como me dé la gana, a través de cualquier camino siempre me va a dar lo mismo. Entonces aprovecho el camino que sé calcular, porque sé que va a dar lo mismo que cualquier otro camino. Perfecto. Luego ahí tenemos el apartado A. Voy a borrar para el apartado B. Vamos con el apartado B. El apartado B vuelve a ser un mol de agua que parte del mismo estado inicial. En este caso, en el apartado B, el cambio parte del mismo estado. Es un mol de agua en las mismas condiciones que el estado inicial del apartado A. Es decir, está líquido, está a 25 grados centígrados, o sea, 298 Kelvin, y está a la presión 0,0313 atmósferas, que es justo la presión a la que el agua ebulle a esa temperatura. Bien, o sea que este agua líquida estaría en equilibrio con el vapor en esas condiciones, ¿vale? Bien, y el cambio que se produce ahora vuelve a ser un mol de agua, o sea, es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia, cambia la fase, pasa de líquido a gas, la temperatura no cambia, siguen siendo 25 grados, por tanto 298 Kelvin, pero la presión sí cambia. De hecho, la presión se reduce más todavía, pasa a 10 elevado a menos 5 atmósferas. Eso es prácticamente el vacío, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaos que ahora este cambio de este estado inicial a este estado final engloba dos cambios a la vez. Por un lado un cambio de fase y por otro lado un cambio de presión. De manera que no puedo unirlos por un único paso reversible. ¿Por qué? Porque hay más de un cambio, Así que no lo puedo hacer de modo reversible en un solo paso. Lo tengo que descomponer en pasos reversibles. Claro, como ya sabemos que estas condiciones, nos lo han dicho en los datos, el ejercicio, en esas condiciones es justo cuando se produce la evaporación, pues lo primero que tengo que hacer es pasar todo el agua líquida a vapor en esas condiciones. Así que lo primero que haría sería ese mol de agua líquida pasarlo a mol de agua vapor. Es decir, un cambio de fase reversible. Gas a 298 Kelvin y a la misma presión. ¿De acuerdo? Con lo cual esto sería un cambio de fase, una evaporación reversible. Por tanto sucede, ya lo sabemos, a P y T constantes. Entonces, si os dais cuenta, este primer paso es exactamente el apartado A de este ejercicio. Por tanto, ese paso ya está resuelto. El paso de aquí a aquí es justo lo que hemos calculado en el apartado A.
Sería absurdo calcularlo de nuevo, ya lo hemos hecho en el apartado A. Bien, y ahora, una vez que ya está como gas y a la misma temperatura, pues ahora estos dos estados sí lo puedo unir de modo reversible. ¿Por qué? Porque lo único que está cambiando es la presión. De aquí a aquí, el resto no cambia, con lo cual puedo hacerlo de modo reversible. Sería sencillamente, como estoy reduciendo la presión, pues sería una expansión isoterma. Fijaos que la temperatura no cambia, expansión isoterma reversible, porque siempre lo hago de modo reversible para poder calcularlo. Expansión isoterma reversible. La T es constante, isoterma. Bien. Una expansión isoterma reversible es justo lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, en el ejercicio 6. Ejercicio 6 justamente calculamos una expansión isoterma reversible. Con lo cual se haría exactamente igual, o sea, de un modo completamente análogo a cómo se resuelve el ejercicio 6. Por tanto, no lo voy a hacer, ¿vale? Esto que está aquí es idéntico a lo que hemos hecho en el apartado A, o sea, es que no haya que hacer los cálculos. Lo que me ha salido para incremento de H, incremento de S, incremento de U, incremento de G, en el apartado A, aplica a este paso. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo. Bien. Y aquí habría que hacer los cálculos, pero ya sabéis cómo se hacen. Se hacen de modo absolutamente análogo a los que habéis hecho en el ejercicio 6. Así que ahí ya no me detengo porque ya sabéis cómo se calcula, ¿de acuerdo? El cambio total de incremento de H, incremento de U, incremento de S, incremento de G, al pasar de aquí a aquí, pues será la suma de lo que me haya dado este primer paso más lo que me haya dado este segundo paso. Lo sumo y lo que me dé es el cambio total a pasar de ese estado inicial a ese estado final. ¿De acuerdo? Con eso ya tendríamos resueltos los ejercicios que son parecidos entre sí, ¿no? El 1, el 2, el 6 y el 7. El 3 ya lo hicimos cuando vimos el tema del calor y por tanto solo nos quedarían el 4 y el 5. El ejercicio 4 y el ejercicio 5 tienen que ver con gases ideales. Son solo gases, ¿vale? Por tanto, no hay líquidos ni sólidos ni hay cambios de fase. Es gases. Dos problemas que hacen relación a los gases. Voy a borrar y nos resuelvo. Que un mol de gas ideal, gas ideal, se expansiona isotérmicamente. Ya me han dicho ideal y el gas ideal isotermo. Me encanta, porque si me dicen gas ideal isotermo, ya sé incremento de H, 0, incremento de U, 0. Pase lo que pase. Bien. Se expansiona isotérmicamente a 300 Kelvin. ¿Vale? Resulta que está a 300 Kelvin. Pues estupendo, ¿no? Bien, y se expansiona desde 2 atmósferas hasta media atmósfera. Claro, si a un determinado gas le reduzco la presión exterior que estoy aplicando sobre él, pues entonces se expansiona, hasta que su presión interior vuelva a igualarse con la presión exterior. Nos dice, deducir el valor de incremento de G. Me piden solo la variación de energía libre, no me están pidiendo ni la variación de energía interna, la variación de entalpía, ni el calor, ni el trabajo, no, me están pidiendo la variación de energía libre, ¿vale? Según que el proceso se realice de modo reversible, ¿vale? O sea, si inicialmente, como nos dicen aquí, está a 2 atmósferas de presión y voy a ir reduciendo la presión exterior tan poquito a poco que va de modo reversible, ¿vale? Por tanto, seguiría una línea isoterma, ¿eh? Sería un gas siguiendo la línea isoterma, expandiéndose siguiendo la línea isoterma, hasta que alcance la presión de media atmósfera. Como cada vez el volumen es mayor, cada vez la presión es menor, ¿vale? Yo estoy reduciendo la presión poquito a poco hasta que llegue a media atmósfera. Y ahí ya lo dejo. Bien. Y tengo que calcular el incremento de G de ese proceso. Una expansión isoterma reversible. Perfecto. También me pide que calculemos un incremento de G si esa expansión, entre los mismos estados, se produce de modo irreversible, contra una presión constante exterior, ¿no?, de media atmósfera. Claro, en el primer paso yo he ido reduciendo la presión poquito a poco, ¿no? De 2 atmósferas hasta media atmósfera, pero muy de poco a poco. Es un proceso reversible, ¿no?, en infinitos pasos. Y de modo irreversible, ¿cómo es? Pues ese gas que estaba a 2 atmósferas de presión exterior, estaba ahí encerrado ya en equilibrio esas 2 atmósferas, de repente le quito 1,5 atmósferas, con lo cual dentro hay un gas que todavía está a 2 atmósferas de presión
mientras que la presión exterior ahora es solo de media atmósfera. Claro, hay 2 atmósferas empujando y en contra solo media, pues automáticamente el gas hace pum y pega un salto hacia arriba y una expansión irreversible, ¿no? Hasta que de nuevo se iguala la presión interior a la exterior, en este caso a media atmósfera. Y nos piden que si hay algún tipo, que calculemos incremento de G en ambos casos. Bueno, en el primer caso, que es de modo reversible, yo lo que os aconsejo en este caso, bueno, lo que nos están diciendo, ¿no? Nos dicen que es un mol, nos dicen que es un gas ideal, nos dice que es un proceso isotermo. Yo ya sé que la unión de gas ideal e isotermo hace que incremento de H sea 0 e incremento de U sea 0, porque para un gas ideal H y U, H y U solo depende de la temperatura y la temperatura no está cambiando. Bien, nos dicen que esa temperatura a la que está el gas y que no cambia es de 300 Kelvin. La presión inicial es de 2 atmósferas y la presión final es de media atmósfera. Fijaos que la presión final es media atmósfera en ambos casos, tanto en reversible como en irreversible. Porque en irreversible, ¿cuándo se para el proceso irreversible? Pues se para cuando la presión interior se iguala a la exterior. ¿Y eso cuándo va a suceder? Como la presión exterior es media atmósfera, pues cuando la presión interior también sea media atmósfera. Así que tanto si se produce de modo reversible, poquito a poco, como de un tirón, de modo irreversible, el estado final es el mismo. ¿Por qué? Porque la temperatura no cambia, un proceso isotermo, y la presión tampoco. O sea que en ambos casos el estado final es idéntico. Lo único que cambia es que lo he llevado a cabo de modo reversible o de modo irreversible. Bien. Bueno, esos son los datos que nos dan. Perfecto. Entonces, de modo reversible. Bueno, si solo me piden G, yo os recomiendo que partáis directamente de la ecuación que pone G en función de las 4 variables termodinámicas fundamentales. O sea, P, V, T y S. ¿Qué fórmula es esa? Pues sabemos que si el proceso es reversible, diferencial de G es V diferencial de P menos S diferencial de T. Como un proceso isotermo, diferencial de T es 0, luego este término se hace 0. Así que diferencial de G, como es un gas ideal, el volumen ¿a qué será igual? Pues a nRT partido por P. Ahora integro para sacar el incremento de G y me queda que el incremento de G, como es isotermo, la temperatura es constante, es un mol y R es una constante, entonces eso sale fuera de la integral y me queda la integral de 1 partido de P, que es el logaritmo neperiano de P. Por tanto, nRT, logaritmo neperiano de P2 partido P1. Tenemos todos los datos, con lo cual solo hay que sustituir. Incremento de G sería N, 1 mol. R, pues lo puedes poner en la unidad de energía que quieras utilizar. Yo he decidido ponerlo en calorías, pues lo pongo en calorías. Si digo que ir en julio, pues lo haces en julio, como quieras. ¿Vale? 1,987 calorías partido mol Kelvin. Temperatura, pues sabemos que estamos a 300 Kelvin. Por el logaritmo neperiano de la presión 2, que es media atmósfera, partido la presión 1, que era 2 atmósferas. Así que atmósfera se va con atmósfera, como corresponde un logaritmo en número de unidades, y aquí el mol se va con el mol, el Kelvin se va con el Kelvin, y incremento de G va a venir dado en calorías. Entonces la variación de energía libre que se produce en esa expansión reversible, es de menos 826,4 calorías. Perfecto. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Eso sería incremento de G. Con eso os habríamos respondido a la primera parte del ejercicio. La segunda me dice, bueno, ¿y si el proceso es irreversible? ¿Qué pensáis? G es función de estado. Por tanto, solo depende de cuál es el estado final y el estado inicial. Ya hemos visto que el estado inicial es el mismo para ambos casos y el estado final al que se llega también es el mismo. Luego, cualquier función de estado, el cambio que se produce, da igual que se haya hecho de modo reversible o irreversible. El cambio en una función de estado, entre el mismo estado inicial y el mismo estado final, el cambio es siempre el mismo. Se haga por el camino que se haga. Así que, en el apartado B habría que decir que de modo irreversible,
pues habría que decir como el estado inicial y el estado inicial y el estado final son los mismos que en el cambio reversible, pues entonces cualquier cambio en una función de estado será el mismo. ¿Por qué? Porque una función de estado no depende del camino. Entonces, si voy del mismo estado inicial al mismo estado final, me da igual cómo lo haga. Porque G solo va a depender del estado final, que en este caso es un gas que está a media atmósfera a 300 Kelvin, y el estado inicial, que en este caso es un gas que está a 2 atmósferas a 300 Kelvin. El cómo haya pasado del estado inicial al estado final a una función de estado le trae sin cuidado. El camino le trae sin cuidado. Con lo cual me da igual calcularlo de modo reversible que de modo irreversible. Daría lo mismo. La ventaja del camino reversible es que sé calcularlo. El irreversible no. Pero gracias a eso sé que daría lo mismo que me ha dado el camino reversible. Así que incremento de G en el proceso irreversible sería idéntico. Menos 826,4 calorías. ¿Por qué? Porque va del mismo estado inicial al mismo estado final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis? En realidad, los cálculos que hay que hacer son mínimos y se responde enseguida. ¿De acuerdo? Es un ejercicio como un poco más conceptual, más que de cálculo, ¿no? El ejercicio 5, si os fijáis, es tremendamente parecido, o sea, absolutamente análogo a el ejercicio 4 que acabamos de hacer. Ejercicio 5 análogo al ejercicio 4. Sigue siendo la expansión reversible isoterma, además a la misma temperatura, 300 Kelvin, ¿vale? Lo único que cambia es la presión inicial y la presión final, ¿eh? En el estado inicial está sometido a una presión de 10 atmósferas y en el estado final está a presión atmosférica. Bien. Pero es igual en todo lo demás al ejercicio anterior. Y también lo que cambia, digamos, en este ejercicio es que nos pide que calculemos, ¿no?, la variación de todas las funciones termodinámicas. Todas las funciones termodinámicas. O sea, incremento de U, incremento de H, incremento de G, incremento de S, el calor y el trabajo. Todo lo que sabemos calcular, que lo calculemos, ¿no? Bien, eso para el cambio irreversible. Y en el apartado B nos dice calcular esa variación de todas las funciones en el caso de que la expansión sea contra el vacío. Contra el vacío, es decir, contra ninguna presión exterior, Claro, el gas se va expandiendo tranquilamente, aumentando su volumen, porque dentro está inicialmente una presión de 10 atmósferas y fuera una presión de 0, con lo cual no está en equilibrio mecánico. Estoy empujando a 10 y fuera nadie me hace oposición, pues me expando. Entonces se va expandiendo y le dejo expandirse hasta que ocupa un volumen tal que ese volumen a esa temperatura, el gas ideal tiene una presión de 1 atmósfera. Entonces, si os fijáis, efectivamente se ha expandido de modo irreversible y además sin tener que vencer ninguna presión exterior, pero el estado final es idéntico al del apartado A, porque al final sigue siendo un gas a 300 Kelvin y 1 atmósfera, o sea, exactamente igual que el estado final del apartado A, solo que en este caso se ha expandido de modo irreversible respecto al apartado A, que era de modo reversible. Ya sabemos que lo que sean funciones de estado, le va a dar igual que la expansión sea variando la presión poquito a poco o quitando la presión directamente y impidiendo la expansión. Le da igual. Si el estado inicial y el estado final es el mismo, son los mismos en ambos casos, pues la variación de la función de estado será idéntica, no depende del camino. Bien, eso ya lo sabemos. Pero lo que no sean funciones de estado, por ejemplo el calor o el trabajo, sí que van a cambiar. Bien, vamos a hacer primero la resolución, digamos, reversible. Nos dicen, en este ejercicio 5, nos dicen que es un mol, nos dicen que es un gas ideal, ¿veis? Igual hasta ahora al ejercicio anterior. Nos dicen que es isotermo. Ya sabemos que gas ideal isotermo implica que incremento de H es 0
incremento de U es 0. Luego ya sabemos lo que varían dos de las funciones termodinámicas principales, es decir, no varían nada. Porque estas dos, H y U, solo dependen de T y T no cambia. Bien, esa temperatura que se mantiene constante es justamente a 300 Kelvin, a 27 grados centígrados, y la presión inicial es de 10 atmósferas y la presión final es de 1 atmósfera. Bien, y esto en ambos casos, tanto en el reversible como el irreversible. Lo que pasa es que en el reversible yo voy disminuyendo la presión poquito a poco, sin salirme nunca del equilibrio, y en el irreversible he quitado toda la presión, es decir, he hecho el vacío y he dejado que se expanda libremente hasta una cierta altura, de manera que ocupa un volumen tal que a 300 Kelvin ese volumen, necesariamente la presión dentro sea de 1 atmósfera. Luego al final, el estado final es idéntico en ambos casos. Bien, perfecto. Entonces, como hay que calcularlo todo, pues venga, vamos a empezar aquí con el calor y el trabajo. Incremento de U, por el primer principio, como no está saliendo ni entrando nada de materia, pues tiene que ser el calor más el trabajo, ya lo sabemos. Y de aquí despejando, pues sabemos que el calor será menos trabajo. O sea, el trabajo cambia de signo. Por tanto, será P por diferencial de U. Pongo directamente P, porque si es reversible, la presión exterior es igual a la interior en todo momento. Con lo cual, en vez de poner P exterior, pongo la P del gas. Como es un gas ideal, pues la presión es nRT partido por V, diferencial de V. Y al integrar, ¿qué me queda? Pues que el calor total será la integral de eso, como es isotermo, esto sale de la integral, y me queda nRT integral de diferencial de V partido por V. 1 partido por V es logaritmo, luego nRT, logaritmo neperiano de V2 menos logaritmo neperiano de V1. Diferencia de logaritmo igual que el logaritmo del cociente, logaritmo de V2 partido V1. Ya sabemos que como es un gas ideal isotermo, se cumple la ley de Boyle, P2V2 es igual a P1V1, y de aquí despejando me queda que V2 partido V1 es lo mismo que P1 partido P2. Así que pongo directamente nRT, logaritmo neperiano de P1 partido P2. ¿Por qué? Porque lo que me dan son las presiones, entonces así me ahorro tener que calcular los volúmenes, ¿no? Bien, bueno, entonces todos esos datos los tenemos, de manera que el calor lo podemos calcular sin ningún tipo de problema. El calor va a ser un mol por, lo estoy poniendo en calorías, pues 1,987 calorías partido mol Kelvin, esa es la R, la temperatura son 300 Kelvin, y logaritmo neperiano de P1 está arriba. Presión inicial, la presión inicial son 10 atmósferas. Y abajo la presión final, que es 1 atmósfera. Atmósfera se va con atmósfera, como corresponde a un logaritmo que no tiene unidades, Kelvin se va con Kelvin, mol se me va con mol, y esto va brindado en calorías. Entonces el calor en calorías es 1372,6 calorías. ¿Vale? Como es positivo, significa que el sistema recibe calor. Claro, se está expandiendo. Si fueran condiciones adiabáticas, sin recibir calor se enfriaría muchísimo. Y estamos diciendo que no se enfría, que se mantiene constante la temperatura. Pues para que se mantenga constante, tiene que estar recibiendo calor constantemente mientras se expansiona, ¿vale? Recibe toda esta cantidad de calor en el proceso. Bien, como hemos visto que el calor es igual a menos el trabajo, pues el trabajo será el calor cambiado de signo, o sea, menos 1372,6 calorías, ¿vale? Ya tenemos el calor y el trabajo. Bien, incremento de H, incremento de U también lo tenemos. ¿Qué nos queda? Incremento de S, incremento de G. Bien, como es un proceso isotermo, pues sabemos que incremento de S va a ser el calor total partido la temperatura a la que se está produciendo el intercambio. Esto para un proceso isotermo. El calor total lo hemos calculado, 1372,6 calorías. Y la temperatura a la que se está produciendo el intercambio son 300 Kelvin. Así que eso sale 4,58 calorías partido Kelvin. Perfecto. Ya tenemos el calor, el trabajo, incremento de H, incremento de U, incremento de S. ¿Qué nos queda? Pues incremento de G. Bueno, aprovechando que es isotermo, pues aprovecho la famosa expresión incremento de G es incremento de H menos T incremento de S, que aplica a procesos isotermos, misma temperatura. Bien. Incremento de H lo tenemos, en nuestro caso es 0, ¿vale? Menos la temperatura a la que estamos, 300 Kelvin, por incremento de S, que es 4,58
caloría partido por Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, esto sale en calorías. Así que incremento de G será menos 1372,6 calorías, ¿vale? O sea, nos sale el calor cambiado de signo. Bien, fijaos que T por incremento de S, si despejáis de aquí, T por incremento de S es igual al calor. Luego, T por incremento de S es igual a 1372,6 calorías. Solo que como hay un menos delante, pues cambió de signo. O sea que sale igual que menos el calor. Bien. Perfecto. Luego ya tenemos incremento de G, incremento de S, incremento de H, incremento de U, calor y trabajo. Lo tenemos todo. Perfecto. En el apartado B dice contra el vacío. Dice, me da igual. Eso, si el estado inicial y el final son los mismos que antes, los mismos que acabamos de calcular aquí, y lo son, cualquier cambio de una función de estado será idéntico, porque solo depende del estado final, que es el mismo, y el estado inicial, que es el mismo. Luego, lo que ha variado es lo mismo. Así que no tengo que volver a calcular incremento de H, incremento de U, incremento de S, incremento de G. Ninguno de ellos, porque son funciones de estado. Ahora bien, el calor y el trabajo sí cambian. ¿Por qué? Porque el calor y el trabajo no son funciones de estado. El calor y el trabajo dependen del camino. Entonces, para el calor y el trabajo, insisto, incremento de G, incremento de S, incremento de U, incremento de H, idénticos. El calor y el trabajo, pues muy fácil. Como incremento de U en el apartado B, como incremento de U sigue siendo 0, se sigue cumpliendo que el calor más trabajo es igual a 0 y por tanto que el calor se sigue cumpliendo que el calor es igual a menos trabajo, porque incremento de U sigue siendo 0. Bien. ¿Y ahora qué? Trabajo. Por nuestra definición, sabemos que el trabajo es, como está cambiado de signo, el trabajo cambiado de signo, sería presión exterior por diferencial de V. Me dicen que la expansión es contra el vacío. El vacío significa presión 0. Luego, en todo el proceso de expansión, P exterior es igual a 0. Con lo cual, esto, independientemente de cuánto varíe V, va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el calor es igual a menos el trabajo y ambos son iguales a 0. ¿De acuerdo? Incremento de U, incremento de H, incremento de G, incremento de S son idénticos al apartado A, porque el estado inicial y el final son los mismos, y el calor, que antes efectivamente se intercambiaba un cierto calor y un cierto trabajo, ahora ese calor y ese trabajo son 0. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, porque antes, cuando se expansionaba contra una presión exterior, tenía que vencer una fuerza, por tanto realizar un trabajo. Por eso el trabajo salía negativo. Pero ahora, y como la temperatura no podía cambiar, pues lo que realizaba de trabajo lo tenía que ganar de calor. ¿Veis? Tienen el mismo valor y el signo cambiado. Tiene sentido. Pero ahora, contra el vacío, no hay ninguna fuerza exterior que vencer. Si no hay ninguna fuerza exterior que vencer, no se puede hacer trabajo. Trabajo contra nada es no trabajo. Con lo cual, como no hay ninguna fuerza exterior, la presión exterior es 0 que vencer, no se hace trabajo. Y como no se hace trabajo, pues no se requiere calor. Con lo cual, calor y trabajo, 0. Es lo único que cambia en el apartado A y el apartado B. ¿De acuerdo? Con esto habríamos resuelto todos los ejercicios de la lista, ¿vale? Algunas cosas han quedado para que las calculéis vosotros. Se supone que os tenéis que entrenar, os tenéis que ejercitar para aprender a hacer estos ejercicios por vosotros mismos.